Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con el primer tema para este primer parcial. El día de hoy vamos a hablar del tema de incrementos y tasas. Entonces, algunos conceptos que ustedes ya deberían de conocer, como el- la definición de lo que es una función. Entonces, se dice que y igual a f de x es una función de X. Cuando nosotros decimos que es una variable o una función o algo, ¿no? Está en función de otra variable, esto implica que los valores que tome la función van a depender de esa variable, es decir, de la variable independiente. Entonces, las variables X y Y reciben los nombres de variable independiente y de variable dependiente. Y vamos a decir que esto comúnmente es así, ¿verdad? No siempre o no necesariamente X y Y van a tener los roles de variables dependientes y de variable independiente. De hecho, en economía, para algunas funciones, la variable X se vuelve la variable dependiente. Caso específico, en el caso de la demanda. En el caso de la demanda, la variable dependiente es X y la variable independiente sería la variable Y, pero nosotros en la variable Y representamos todo lo que es dinero, unidades monetarias. Entonces ahí ubicaríamos el precio y sabemos que la demanda está en función, o es decir, que la demanda depende del precio. Entonces decimos que a cada valor que le damos a X, o sea, la variable independiente, obtenemos un valor correspondiente de esa variable o una imagen Y, la cual denominamos variable dependiente. Podemos hacer una analogía comparando una función con una máquina, ¿no? Con un proceso ahí en el cual en un lado nosotros ingresamos, eh, por así decirlo, un valor de entrada o materia prima, la variable independiente, y la función o la máquina en este caso lo transforma en un valor de salida o variable independiente. Entonces, digamos aquí tenemos los valores de X o la variable independiente que sería la materia prima. Luego esta la pasamos por un proceso, sustituimos los valores de X en las X de la función. Y aquí, por ejemplo, 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12, menos 1 es 11. Entonces, lo que sale de evaluar esta variable independiente en la función nos da como resultado la variable dependiente o la variable y o el producto o resultado. De igual forma, si sustituimos 0, evaluamos en la función, 0 al cuadrado es 0, por 3 es 0, menos 1, entonces el valor de salida o el resultado o el valor de y es menos 1. Y si sustituimos menos 1, hacemos el proceso y el resultado final o el producto de evaluar menos 1 en la función es 2. Bien, y nosotros, ¿verdad? Comúnmente en economía, en el eje
horizontal ubicamos la variable X y en el eje vertical ubicamos la variable Y. La variable X la empleamos o representamos todo lo que son bienes materiales o servicios. Y en el eje Y ubicamos todo lo que son, todo lo que se mide en dinero o unidades monetarias. Bien, tanto en la vida real como en economía, los bienes materiales solo tienen sentido al lado derecho de cero. Es decir, que no tienen sentido los bienes materiales o servicios negativos. Por esa razón que usualmente en principios de economía, cuando miraron las gráficas, solo se graficaba el primer cuadrante, ¿no? Entonces, y no tienen sentido los bienes materiales o servicios negativos porque usted no va a la pulpería a comprar menos 5 libras de azúcar. Eso suena absurdo. Entonces, tanto en la vida real como en economía, no existen bienes materiales o servicios. También dependiendo de la función que usted esté analizando, habrán algunas cosas que no tienen sentido. ¿Ah? Entonces, en la variable Y o lo que se mide en unidades monetarias. Si hablamos específicamente, digamos, del ingreso, los ingresos no tienen sentido en el lado negativo del eje Y, porque no existen ingresos negativos. No es como que usted tiene una pulpería y la gente llega a comprar y en vez de que la gente le pague por los productos, usted como dueña de la pulpería le va a pagar al que llegue a comprar. Eso sería el equivalente y eso también suena un poco ilógico, ¿no? Suena absurdo. Y esto también sería igual para los costos, pero para una de las funciones económicas sí tienen sentido los valores negativos de la variable Y, específicamente en el caso de la utilidad. Nosotros podemos tener utilidades positivas y también tendríamos utilidades negativas, solo que a las utilidades negativas, ¿verdad? Contablemente les denominamos pérdidas. Entonces, hablando de contablemente, el eje X representaría el punto de equilibrio en una ecuación contable, cuando los ingresos, ¿verdad? Son iguales a los costos, es decir, que la utilidad es cero, es decir, el valor de Y es cero y ese coincide con el eje X. Bien, entonces vamos a primero a tener unas pequeñas formulitas para determinar los incrementos en las variables. El incremento en la variable independiente X se simboliza por esta expresión, que es como un triangulito, y es la letra griega delta.
Y entonces delta multiplicado por x, que comúnmente nosotros nos referimos como delta x, se define o se obtiene restando x2 de x1. Aquí es importante saber que vamos a denominar x2 y que denominaríamos x1. Entonces, x1 son cantidades actuales, digamos. Recuerde que estos son bienes materiales o servicios, los que representamos con X, ¿no? Y entonces, en ejercicios, por ejemplo, como producción, cuando se quiere incrementar o disminuir la producción actual se representaría por X1 y en la nueva producción que surge de los cambios que nosotros querramos hacer en una producción, ya sea de incrementar o disminuir la producción, esos valores que surgen de hacer cambios, de hacer incrementos o disminuciones en la producción, serían X2, es decir, serían cantidades propuestas o futuras, ¿no? Y X1, aparte, podríamos decir que son cantidades actuales o históricas. Bien, el incremento en la variable Y, que igual que con la variable X, acompañada o multiplicada por la letra griega delta, se convierte en variación o incremento. El incremento en Y se define por la función evaluada con x2 menos la función evaluada en x1. Es decir, en este caso sería la función evaluada en las cantidades propuestas o futuras menos la función evaluada. Y aquí hay un error porque esto debería de ser f de x1. Vamos a hacer la corrección, pero este error está en el libro, así. Vamos a hacer el cambio. Permítanme. Vamos a hacer el cambio aquí. Vamos a quitar este. Entonces, la variación en Y se obtiene restando f de x2 menos f de x1, es decir, la función evaluada en las cantidades propuestas o futuras menos la función evaluada en las cantidades actuales o históricas. Ahora bien, nosotros podríamos despejar
de esta ecuación podríamos despejar para x2. Es decir, este x1 pasaría al otro lado de la ecuación, es decir, que x2 va a ser igual a x1 más delta x. Entonces, una expresión adicional para determinar la variación en y podría ser f de x1 más delta x, que no es más que este x2, ¿no? Menos f de x1. Y eso dependerá de cómo le presentan los datos a usted en un determinado ejercicio. Es decir, si a usted le dicen que quiere incrementar la producción de 1000 a 2500 unidades, entonces le están proporcionando X2 y X1. Sin embargo, esos mismos datos podrían redactarse de forma diferente, como por ejemplo, quiero incrementar en 1500 unidades mi producción actual, que es de 1000 unidades. Entonces, claro, ahí yo le estoy dando el valor de X1 y el incremento, ¿sí? Porque el incremento lo quiero hacer de 1500 unidades. Entonces, X2 va a ser 1000 más 1500 unidades y eso nos daría el valor de X2, que es 2500 unidades. Entonces, eso dependerá de cómo le presenten los resultados. Bien, entonces aquí veamos un ejemplo. Nos dice que la variación de la utilidad de una empresa en función de las unidades producidas. Es decir, la utilidad es la variable dependiente y sabemos que es dependiente cuando nosotros vemos esta expresión, que está en función. En función significa que depende de. Entonces, la utilidad depende de las unidades producidas. Entonces, la utilidad es la variable dependiente y las unidades producidas es la variable independiente. Entonces, el incremento en la utilidad se representaría por incremento en la utilidad. Va a ser, como recuerde, es f de x2, pero esta letra f es una expresión general que representa una función. Pero aquí estamos siendo específicos. Estamos hablando de la función de utilidad. Entonces tendríamos que la variación en la utilidad es la utilidad de x2 menos la utilidad de x1. Otro ejemplo. Nos dice que el costo total en lempiras de fabricar un determinado producto, donde X es el número de unidades producidas, entonces el costo es la variable dependiente porque depende, aquí dice, determinado de un determinado, es el número de... Está algo raro la redacción, creo que ahí se equivocaron un poco.
Pero sí, ¿verdad? Recuerde, el costo se mide en dinero y en el eje Y todo lo que se representa en dinero es variable dependiente, excepto el precio, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de la demanda y en ese caso el precio es la variable independiente. Entonces, el costo es la variable dependiente, las unidades producidas es la variable independiente. Entonces, el incremento en el costo o delta costo va a ser igual al costo de X2 menos el costo de X1. Bien, hay algo que es importante antes de que prosigamos que debemos de tener claro. Que en el caso específico de las variaciones o de los incrementos, un signo positivo si la variación en Y es positiva, esto implica lo que nosotros comúnmente conocemos como un incremento. Y si la variación nos da como resultado un número negativo, entonces esto implica una disminución. Es decir, los incrementos pueden ser positivos o negativos, solo que en nuestro lenguaje normal, ¿verdad? En nuestro lenguaje diario, un incremento positivo nosotros le denominamos aumento y a un incremento positivo nosotros le conocemos como disminución. Es importante que tenga claro esto porque esto se presta para algunos errores en los exámenes, ¿no? A la hora de interpretar esos signos en el caso de las variaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer únicamente el cálculo de una variación en X. Asumiendo dos escenarios. Entonces, para el escenario 1, 4 es X1 y 7 es X2. Sería el caso, digamos, que nosotros queremos incrementar la producción de 4 unidades a 7 unidades. Entonces, el delta X va a ser igual a X2, que es 7, menos X1, que es 4. Entonces, la variación en X es de 3. Pero asumamos ahora un escenario 2, donde para ese escenario 2 yo quiero disminuir la producción. Es decir, estoy produciendo 7 unidades, pero
estoy lleno de inventario, es decir, mi producción no se mueve como yo esperaba. Entonces decido reducir mi producción de 7 unidades semanales a únicamente 4 unidades semanales. Entonces, X1 ahora es 7 y X2 es 4. Cuando realizo el cálculo de la variación en X, ahora tenemos que X2 es 4 y que X1 es 7. Entonces, la variación en X es, o el incremento es 3 negativo. Tengo un incremento negativo. Pero ya dijimos que para nosotros un incremento negativo es una disminución. Y entonces hay que saber interpretar, porque ya número 1 dijimos que solo tiene sentido para la mayoría de las funciones económicas el primer cuadrante. Es decir, que si en realidad fuese negativo 3 en X, negativo 3 estaría por acá. Y por eso ni siquiera incluyo la otra parte de la recta numérica, porque no tienen sentido los bienes materiales o servicios negativos. Claro, me da un número negativo, pero aquí es donde yo debo de saber interpretar. En este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Que la variación fue de izquierda a derecha, es decir, va en este sentido, ¿no? Entonces va de menor a mayor, ¿no? Recuerde que en la recta numérica los valores que están a la derecha siempre son mayores que los valores a la izquierda. Entonces aquí la variación o el incremento es positivo. Nosotros decimos ahí hay un aumento. Pero en el segundo escenario, la producción disminuyó, es decir, que el incremento fue negativo, se desplazó de derecha a izquierda. Entonces, aquí hay lo que nosotros conocemos como una disminución. Y recuerde que aquí solo estamos hablando de variaciones o incrementos en una determinada variable. Y es importante porque en los exámenes cometen errores, ¿verdad?, que no tienen sentido. Por ejemplo, les ponen un ejemplo de una función de ingreso, ¿no? Y de repente la variación les queda negativa y algunos dicen, ahí hay una pérdida, sin considerar el hecho de que la utilidad y el ingreso son dos funciones totalmente diferentes. Solo en la utilidad puede haber pérdida. Y también el hecho de que el ingreso no puede ser negativo. Es decir, no es que usted va a trabajar y en vez de que el patrono le pague a usted, usted le pague al patrono. O que si va a la pulpería o al supermercado, trae la carreta llena y en vez de pagar, le hagan la suma y el costo de todos los bienes, la cajera se lo paga a usted, ¿verdad? Eso no funciona así, pues. Eso son cosas de sentido común, pues. Pensar lo contrario es absurdo. Y eso deben de tenerlo en consideración a la hora de las evaluaciones. Recuerde que para este periodo específicamente
las evaluaciones han cambiado drásticamente. Entonces, tienen que realmente, ¿verdad? Ahora hacer un esfuerzo porque la mayoría de los ejercicios que se van a evaluar son ejercicios de aplicación, de interpretación, ¿verdad? Porque ahora resultó que en estas clases de teledocencia han utilizado mucho inteligencia artificial para resolver ejercicios matemáticos. Entonces, ya con las aplicaciones se va a medir realmente que también usted eh, tiene comprensión de los temas. Entonces, ya esto va más orientado a las aplicaciones y que ya usted realmente va a tener que interpretar las cosas. En las clases presenciales todavía no se hacía mucho énfasis en las interpretaciones, se le daba más valor al cálculo matemático, es decir, que se pasaba por alto, ¿verdad? Cuando los estudiantes no hacían correctamente las interpretaciones. Aquí se les está dando vuelta a eso. Y si usted no sabe interpretar los resultados, entonces las consecuencias van a ser bastante considerables, ¿no? Entonces creo que han cambiado ahora y creo que el grado de dificultad antes las clases presenciales, hasta los periodos anteriores, tenían un poco más de grado de dificultad que las clases en línea o de teledocencia, pero ahora la universidad ha decidido, ¿verdad? Darle vuelta a eso, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo que lean detenidamente los planes de evaluación y las rúbricas, sobre todo las rúbricas de las tareas, porque si así después no se vayan a llevar una sorpresa un tanto desagradable. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la tasa de cambio promedio, que la simbolizamos como TCP, y la tasa de cambio promedio no es más que la variación en Y entre la variación en X. Y esta, obviamente, la variación en Y es f de x2 menos f de x1 entre delta x, y el delta x es x2 menos x1, y una vez que hemos calculado f de x2, esto se vuelve y2, y esto que está acá se convierte en y1. Lo que, ¿verdad?, nos debería de llamar la atención es el hecho que esta ecuación nosotros la hemos utilizado previamente para el cálculo de una pendiente. Y el cálculo, si se calcula con la misma fórmula de la pendiente, esto implica que la tasa de cambio promedio es también una pendiente y es la pendiente de una línea recta. Esta fórmula es específica para el cálculo de una línea recta. Entonces ya vamos a hacer un pequeño gráfico aquí para que podamos identificar cuál es esa línea recta.
Entonces, la tasa de cambio promedio es la razón de cambio de la variable dependiente Y al efectuar cambios en la variable independiente X. Es decir, cualquier cambio que surja en la variable Y es debido a las variaciones de la variable X. El resultado de esta división o de esta razón, nosotros podríamos compararlo o es semejante a el grado de sensibilidad o al cálculo de un grado de sensibilidad. ¿Cuánto cambia la variable Y en relación a la variable X? Es decir, si el resultado de esta división, de esta razón, es un número grande, esto implica que la variable Y es bastante susceptible a la variación en X. Pero si los cambios son bien pequeños, significaría que la variable Y no es tan susceptible a los cambios en X. Entonces, vamos a tratar de hacer una pequeña gráfica aquí representando X1, X2. Vamos a poner aquí Y1 y por acá vamos a poner Y2. Entonces vamos a identificar esos puntos aquí en el plano cartesiano. ¿Okay? Entonces, este punto sería el punto P, ¿no? Este primer punto. Porque el punto P, vemos aquí que es X1, Y1, y este que está acá sería el punto Q, compuesto por X2 y Y2. Entonces, asumamos que estos puntos forman parte del gráfico de una función. Vamos a ver mejor, voy a hacer aquí así, luego vamos a utilizar esto para simular una función. Bueno, algo así. Digamos que esto es y igual a f de x. Entonces, esta función es, tiene ahí como la forma de una parábola o algo así, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la tasa de cambio promedio? Recuerde que la tasa de cambio promedio
se obtiene dividiendo y2 menos y1, es decir, la resta de estos dos dividida entre la resta de estos dos. Y esto dijimos que lo ocupamos para calcular la pendiente de una recta. ¿Y cuál es esa recta? Pues debería de ser una recta que pasa por estos dos puntos. Es decir, que corta a la función en dos puntos. Esta pendiente es la tasa de cambio promedio, que si esta recta corta el gráfico de la función en dos puntos, se le denomina recta secante. Entonces, geométricamente podríamos definir a la tasa de cambio promedio como la pendiente de la recta secante al gráfico de una función conocidos dos puntos. Este concepto es importante que se lo grabe porque en el futuro lo vamos a reutilizar cuando veamos la definición de derivada. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio y con esto terminaríamos por el día de hoy. Entonces, en este ejercicio se dice que las ventas en la empira de un producto se obtienen por medio de esta función, donde T es el tiempo transcurrido en semanas desde que finalizó una campaña publicitaria. Las campañas publicitarias se utilizan para incrementar las ventas, ¿no? Entonces, pero a medida que las campañas publicitarias, ¿verdad?, han transcurrido, que transcurre el tiempo desde que se vio el evento, entonces las ventas tienden a ir disminuyendo y a estabilizarse, a tener únicamente a los consumidores consuetudinarios ¿verdad?, del producto, del servicio, ¿verdad? Y digamos, lo que representaría su demanda fiel, digamos. Entonces aquí lo que están tratando de medir es cómo cambia el ingreso, ¿verdad? Cómo cambian las ventas a medida que va transcurriendo el tiempo desde que se realizó una campaña publicitaria. Porque las campañas publicitarias, ¿verdad? Como esto es ciencia, ¿verdad? Entonces tratan de atacar nuestro subconsciente y crearnos una necesidad de un bien o servicio, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, ese hechizo por, ¿verdad?, esa brujería que nos hacen con la publicidad, se va diluyendo. Entonces eso es lo que tratan de medir en este ejemplo. Entonces se nos pide que determinemos el incremento en las ventas si el número de semanas transcurridas desde que terminó la publicidad es de T igual 2 o a T igual 4. La redacción es un poco confusa aquí, pero básicamente lo que quieren es ver
qué tanto disminuyeron o incrementaron las ventas entre la semana 2 y la semana 4 después de que finalizó una campaña publicitaria. Entonces, como lo que nosotros vamos a determinar o queremos determinar es la variación en las ventas, ¿no? Entonces, recuerde que la variación en las ventas va a ser las ventas a tiempo 2 menos las ventas a tiempo 1. Entonces, vamos a calcular las ventas a tiempo 2. El tiempo 2 sabemos que es la cuarta semana. Entonces, ventas a tiempo 2 va a ser 10,000 por E a la menos 0.2 por 4, ¿no? Esto sería f de x2, ¿no? El equivalente de f de x2, ¿no? Recuerde que f lo utilizamos para generalizar. Aquí la función es venta, ¿no? Entonces, ventas, que a mí me gusta ponerle ventas a tiempo 2, va a ser igual a, entonces, elevamos la constante E a la negativo 0.8. Eso nos da 0.4493 multiplicado por 10,000. Esto nos da como resultado 4,493.2896. Entonces, estas son las ventas a tiempo 2 o sería nuestro Y2. Este es f de x2. Esto ya sería Y2. Luego, las ventas a tiempo 1 igual a 10,000 por E a la menos 0.2 por 2, ¿verdad? Ahí tendríamos E a la negativo 0.4, ¿no? Y eso nos da 0.6703 multiplicado por 10,000, nos da ventas a tiempo 2 6,703.2005. Y el incremento en la venta va a ser ventas a tiempo 2, que son los 4,493.28, menos 6,703.2. Entonces nos da un incremento en la venta de negativo 2,209.91. Entonces, y esto era obvio que esperaríamos algo así, ¿no? Porque
dijimos que la probabilidad es que las ventas disminuirían. Pues recuerde, cuando hablamos de variación, un signo negativo no significa que las ventas son negativas. Recuerde, eso es absurdo. Entonces, esto lo que implica es que disminuyeron las ventas. Entonces, cuando el tiempo transcurre de 2 a 4 semanas o el tiempo transcurrido entre la semana 2 y la semana 4, las ventas disminuyeron en 2.209,91.